Vi el sobre antes de subir al porche. Estaba allí, encima del montón de correo, como algo demasiado pesado para tocarlo. Papel crema grueso, con el escudo familiar grabado en dorado y la firma ostentosa de Alejandra justo debajo. Antes de siquiera tomarlo, sentí mi pulso acelerarse con ese miedo callado que ya conocía tan bien. Lo llevé a la cocina y lo puse sobre la mesa. El sol de la tarde caía en diagonal sobre la madera, iluminando la elegante caligrafía. Está cordialmente invitada a la celebración del legado Mireles. Las palabras parecían dignas de grabarse en piedra. Más abajo, en letras más pequeñas, decía honrando 25 años de visión, liderazgo y renacimiento. No mencionaba a Salvador. No me mencionaba a mí. Me senté en la silla, crujió bajo mi peso. Mis dedos rozaron el borde del sobre como buscando un mensaje escondido. Alejandra siempre había amado el espectáculo. Podía convertir cualquier evento en una declaración de su propio éxito. Pero esto era otra cosa, un recordatorio público de que ella creía que la casa, la tierra, todo lo que representaban ahora, le pertenecían solo a ella. Dejé el sobre a un lado y saqué la última carta de Salvador del cajón. El papel estaba suavizado por los años, la tinta desvaída pero firme. Si alguna vez te sientes pequeña, recuerda quién dio su nombre a este lugar. La escribió desde el hospital cuando los médicos nos dijeron que los tratamientos habían terminado. Incluso entonces, él pensaba en lo que vendría después de que se fuera. El teléfono sonó sobresaltándome. Era la voz cálida de Mercedes. Ella nunca preguntaba cómo estaba, simplemente lo sabía. Cuando le conté sobre la invitación, guardó silencio un momento antes de decir: si no vas, Amalia, van a pensar que estás demasiado débil para aparecer. Y no lo estás. Cuando colgué, la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse. Dejé la invitación a la vista, el escudo dorado brillando en las sombras. En ese momento supe que no podía fingir que esto era solo otra reunión. El ballet apenas me miró al tomar las llaves de mi viejo sedán. Me dio un boleto numerado con la cortesía distraída de alguien que esperaba autos más elegantes detrás del mío. Le agradecí de todos modos y me giré hacia la casa. Los pilares blancos estaban adornados con guirnaldas frescas, luces enrolladas en los aleros, y en lo alto de las escaleras, Alejandra esperaba flanqueada por 2 meseros que parecían haber recibido instrucciones precisas de cuándo sonreír. Ella levantó la mano en un gesto leve, casi despectivo. Mamá Mamalia llamó con la voz lo suficientemente alta para que los invitados cercanos la oyeran. «¿Te ves cómoda?» La forma en que lo dijo hizo que la palabra sonara como una disculpa. Forcé una sonrisa y subí las escaleras. Ella se inclinó y rozó su mejilla contra la mía, perfumada y fría. Adentro las salas eran luminosas y enormes. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Alejandra y Emiliano cortando listones, posando con funcionarios locales, estrechando manos bajo pancartas que decían Mireles y asociados. No había fotos de Salvador, ni una sola de las que yo había colgado en el pasillo durante décadas. Una mesera con vestido negro me ofreció una copa de champán. La dejé en una mesa auxiliar en cuanto se dio la vuelta. Busqué a Emiliano, pero no lo vi. Un mesero me señaló mi lugar cerca de la entrada del catering, una mesa que parecía añadida a última hora para incluir nombres sobrantes. Me senté cruzando las manos en mi regazo. Desde allí veía a Alejandra hacer su ronda. Reía, tocaba hombros, inclinaba la cabeza con simpatía o deleite. La gente gravitaba hacia ella como palomas a un puñado de maíz. En un momento sus ojos encontraron los míos y me dedicó esa sonrisa fina otra vez, como diciendo que estaba feliz de que me mantuviera al margen. Sentí mi rostro calentarse, pero no bajé la mirada. La seguí observando, dejando que su confianza impecable
se grabara en mi mente, y en ese silencio comencé a entender que nunca me habían invitado para ser parte de nada. No recuerdo exactamente cuándo dejó de sonar la música, pero cuando lo hizo, el silencio parecía ensayado. Alejandra golpeó su copa con el borde de un tenedor, su pulsera deslizándose por su muñeca. El salón se volvió hacia ella como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. «Gracias a todos por venir», comenzó su voz suave como el barniz. «Esta noche celebramos todo lo que hemos construido, todo por lo que hemos trabajado tanto para modernizar». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo las mesas. Cuando me encontró, su boca dibujó una expresión compasiva que no llegó a sus ojos. «Algunos sabemos lo que significa empezar desde cero», dijo. «Tomar algo viejo, algo que se desvanece y darle nueva vida». Una risa cortés recorrió a los invitados. Me quedé completamente inmóvil. Mis manos seguían cruzadas en mi regazo, aunque mi corazón latía contra mis costillas. Alejandra levantó su copa más alto, y algunos se conformaron con dejar las cosas como estaban, pero el progreso no espera al sentimentalismo. Ahí estaba, el insulto envuelto en un cumplido endulzado lo suficiente para que nadie lo cuestionara. Sentí el peso de las miradas. Emiliano observaba el mantel, su mandíbula tensa, como si quisiera decir algo pero no pudiera. No confié en mi voz. Desplegué mi servilleta, la puse sobre la mesa y me levanté. Mi silla rozó suavemente el suelo pulido. La sonrisa de Alejandra titubeó, pero no me detuvo. Volvió su atención a la multitud como si yo ya hubiera desaparecido. Salí al aire frío. El jardín estaba oscuro, salvo por las luces que bordeaban el camino. La seguí sin pensar, mis zapatos crujiendo sobre la grava. Cuando llegué al muro de piedra al fondo, apoyé las palmas contra él e intenté calmar mi respiración. Más allá de los campos, el cielo comenzaba a palidecer con el amanecer. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera, preguntándome cuántas veces más permitiría que ella hablara por mí antes de responder. No dormí al llegar a casa. Dejé mi abrigo en el respaldo de la silla y caminé directo al dormitorio, al viejo baúl de cedro que Salvador había construido con sus propias manos. Todavía olía levemente a él. Al levantar la tapa, esa mezcla de virutas de madera y tabaco de pipa que nunca se desvanecía. Adentro estaban los documentos que nunca le había mostrado a nadie. Los fideicomisos, las enmiendas firmadas, las escrituras, con mi nombre en tinta negra y gruesa. La letra de Salvador se deslizaba en los márgenes, pequeños recordatorios para sí mismo: hablar con Amalia, revisar en abril, confirmar firma. Había sido tan metódico, tan seguro de que llegaría un momento en que todo esto importaría más que nuestra comodidad. Pasé un dedo por el sello grabado. Mi nombre, no el de Alejandra, no el de Emiliano, el mío. Y aún así, incluso sosteniendo la prueba de todo lo que aún poseía legalmente, sentí una punzada de culpa en el pecho. Pensé en cómo las palabras de Alejandra se habían deslizado por el salón como humo, cómo la gente asentía con facilidad. Qué callada había estado yo, como si mi silencio de alguna manera le diera la razón. Saqué la última carta de Salvador del folder. La sabía de memoria, pero la leí de nuevo. Si alguna vez dudas que perteneces, recuerda quién construyó estas paredes. Cuando llegue el momento, no dudes. Doblé la carta con cuidado, alisando el pliegue. Mis manos estaban firmes mientras la dejaba a un lado y reunía los documentos en un solo montón. Pesaban más de lo que esperaba, como si contuvieran no solo la prueba de mis derechos, sino la memoria de cada año que pasé creyendo que la bondad sola podía mantener unida a una familia. Cerré el baúl y puse el folder en la mesa de la cocina, donde la luz de la mañana lo encontraría esperando. A media mañana ya había llamado a Teodoro Carrillo. Su voz era la misma de siempre,
baja paciente, sin apresurarme. Le dije que necesitaba que viniera a la casa. No preguntó por qué, solo dijo que estaría allí al mediodía. Cuando abrí la puerta, me dio una mirada larga y escrutadora antes de entrar. Traía su maletín de cuero, como si no pesara nada, aunque sabía que contenía el poder de cambiar todo lo que había aceptado en silencio. Puse una jarra de café entre nosotros. Ninguno lo tocó. Él comenzó a desplegar los documentos cada página, deslizándose en su lugar con un susurro. Por un momento imaginé a Salvador, sentado frente a mí, su pulgar golpeando la mesa como siempre hacía cuando pensaba. Teodoro carraspeó. Señora Amalia, usted sabe que estas transferencias están completamente dentro de sus derechos como fideicomisaria principal. Lo sé, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Si decide reasignar la propiedad y las acciones mayoritarias, nadie puede cuestionar su competencia, a menos que haya pruebas de coacción o capacidad disminuida. Lo entiendo. Sus ojos se suavizaron un poco, como el día que vino a entregar el testamento de Salvador. ¿Está segura de que quiere esto? Miré los documentos. Cada línea de firma era como una puerta. No es venganza, dije. Estoy cansada de ver a alguien más decidir cuánto valió el trabajo de Salvador. Asintió una vez y giró el folder hacia mí. Mi pluma flotó sobre la primera página. Pensé en la sonrisa burlona de Alejandra cuando me dio la bienvenida a mi propia casa. Pensé en Emiliano, apartando la mirada como si yo fuera un recordatorio incómodo que deseaba que desapareciera. Mi mano no tembló al firmar. Cuando terminé, Teodoro recogió las páginas y las guardó en un sobre sellado. Los presentaré antes de que termine el día, dijo. Lo acompañé a la puerta. El aire frío rozó mi mejilla mientras salía al porche. Vi su auto alejarse hasta que desapareció por el camino y al volver a la casa sentí algo aflojarse en mi pecho. 2 semanas después, estaba en el jardín cuando mi celular vibró con una llamada que no reconocí. La dejé ir al buzón. Minutos después, otra llamada, luego una tercera. No contesté. En cambio, corté las últimas flores marchitas y las llevé adentro. Puse el jarrón en la mesa y vi la luz roja parpadeando en el contestador. La voz de Alejandra llenó la cocina aguda y quebradiza. No sé qué crees que estás haciendo. Esto es mezquino, Amalia. Esto es, el mensaje se cortó y otro comenzó. No puedes decidir estas cosas sola. No entiendes las consecuencias. Apreté el botón para detenerlo, pero sus palabras ya flotaban en el aire amargas y frenéticas. Sabía que la carta debía haber llegado. Podía imaginarla en su cocina impecable, rasgando el sobre con una uña perfectamente cuidada, sus ojos recorriendo las líneas que detallaban exactamente lo que había perdido. Tomé el trapo de cocina doblado en la encimera y lo alicé entre mis manos. Era casi irreal lo rápido que había cambiado el equilibrio. Todos esos años en los que me convencí de que no valía la pena avivar el resentimiento, que la única forma de mantener la paz era callar. Dejé el trapo a un lado y caminé hacia la ventana. El camino de entrada estaba vacío, salvo por la grava que brillaba bajo el sol de la tarde. Sabía que no se quedaría tranquilo por mucho tiempo. Alejandra nunca había sido de las que aceptan una derrota sin convertirla en un espectáculo. Me aparté del cristal mi corazón firme de una manera que no había sentido en años. Era tarde cuando escuché su auto. Las llantas crujieron en el camino demasiado rápido, lanzando grava contra los escalones del porche. Una puerta se cerró de golpe. No me moví de la cocina. Sabía que entraría sin tocar, y lo hizo. La puerta principal se abrió de un tirón, sus tacones golpeando el suelo en pasos rápidos y furiosos. Se detuvo en la entrada, respirando fuerte. Por un momento ninguna habló. Todavía llevaba el vestido crema del brunch que debía estar organizando cuando llegó la carta
el labial desvaído en las comisuras. ¿Crees que esto es tuyo para tomarlo?, exigió. Su voz estaba cruda como nunca la había oído. ¿Crees que puedes humillarme frente a todos los que conozco? Mantuve mis manos cruzadas frente a mí. No lo hice para humillarte, lo hiciste para castigarme. Dio un paso más, el sobre arrugado en su puño. Siempre me has resentido. Solo esperaste el momento en que pudieras hacerme más daño. La miré a los ojos. No. Esperé el momento en que no pude seguir fingiendo. Soltó una risa cortante. Fingir que alguna vez importaste. Te quedaste aquí en esta casa vieja, mientras Emiliano y yo hicimos algo con el nombre de esta familia. Construimos el negocio, lo modernizamos todo. Sentí algo en mí aquietarse. Lo construyeron sobre lo que Salvador y yo les dejamos. Y decidiste que eso era algo de lo que podías tomar crédito. Su labio se curvó. Eres demasiado pequeña para entender cómo funciona el mundo. No lo captas, Amalia. El poder no viene de un montón de papeles viejos. Tomé una respiración lenta. No, pero el respeto sí. Me miró fijamente, su pecho subiendo y bajando. Por primera vez parecía insegura. Me di cuenta entonces de que no esperaba que estuviera calmada. Quería que le gritara de vuelta, que validara la historia que ya había escrito sobre mí en su cabeza. No le di el gusto. Me giré y comencé a enjuagar las tijeras de jardín en el fregadero. Se quedó allí un momento más como esperando que cambiara de opinión. Luego arrojó el sobre arrugado sobre la mesa. «Te vas a arrepentir», dijo su voz baja. Cuando la puerta se cerró de golpe, tras ella, la casa se sintió más grande, como si hubiera estado conteniendo el aliento. La notificación llegó por mensajería 3 días después. El sobre era grueso, la dirección de remitente en letras de molde. Supe antes de abrirlo qué diría. Alejandra había presentado una petición para declararme incompetente. Me senté en la mesa de la cocina, leyendo las palabras que ella y su abogado habían elegido: capacidad disminuida, juicio cuestionable, riesgo para la estabilidad financiera de la familia. Cada frase era como una pequeña mordida precisa y ensayada. Dejé los papeles en mi regazo mientras cerraba los ojos. Siempre supe que ella pelearía. Lo que me sorprendió fue lo fácil que le resultó convertir mi cautela en un arma contra mí. Todos esos años que me mantuve al margen, callada y complaciente, solo hicieron más fácil que ella afirmara que no tenía la mente para tomar mis propias decisiones. A la mañana siguiente llamé a Teodoro. Su voz era tranquila, aunque noté la tensión debajo. Prometió que manejaría todo. Esa tarde llegó la evaluadora judicial, una mujer de unos 50 años, con ojos claros y una libreta que nunca soltó. Me preguntó sobre fechas, nombres, cuentas bancarias. Me preguntó por qué había esperado tanto para actuar. Porque seguía esperando que ella recordara de dónde vino todo esto, dije. Esperaba que no fuera necesario. Asintió una vez, su pluma moviéndose por la página. Al final de la entrevista, levantó la vista y sostuvo mi mirada. No veo evidencia de que usted no entienda sus decisiones, dijo en voz baja. Después de que se fue, recorrí la casa tocando los marcos que Alejandra había descolgado y apilado en los armarios. Fotos de Salvador sosteniendo a Emiliano de pequeño, los bordados de mi madre, pequeños pedazos de historia que ella consideró anticuados. Los volví a colocar en los estantes uno por uno, no porque necesitara pruebas, sino porque estaba cansada de fingir que no importaban. La mañana de la audiencia me vestí con el traje azul marino que Salvador siempre decía que me hacía lucir digna. Teodoro me encontró afuera del juzgado, su mano descansando brevemente en mi hombro. Ninguno habló mientras pasábamos por la fila de seguridad. Adentro, los bancos ya estaban medio llenos, aunque Alejandra aún no llegaba. Cuando finalmente entró, evitó mis ojos.
Su abogado hablaba en voz baja, revisando una carpeta, como si necesitara ensayar cada palabra. Me senté con las manos cruzadas en el regazo, sintiendo una calma extraña asentarse en mí. El juez entró y llamó al caso. El abogado de Alejandra habló primero, lanzándose a un argumento ensayado sobre mi supuesto declive. Citó mi edad, el hecho de que no había asistido a reuniones de la Junta, cómo me había retirado después de la muerte de Salvador. Escuché sin parpadear. Cuando fue el turno de Teodoro, habló con sencillez. Describió el plan de la herencia que Salvador y yo construimos juntos, el fideicomiso que me nombraba única fideicomisaria los años de decisiones cuidadosas. Luego entregó el informe de la evaluadora. El juez leyó en silencio sus ojos moviéndose por la página. Cuando levantó la vista, el salón pareció contener el aliento. No veo evidencia de que la señora Amalia carezca de capacidad, dijo. Sus decisiones son consistentes con sus derechos como fideicomisaria. La petición es denegada. Alejandra cerró los ojos solo por un segundo. Cuando los abrió, estaban opacos y distantes. No me miró. Me levanté y agradecí al juez. Al salir, vi de reojo a Alejandra, inclinándose hacia su abogado, susurrando algo que no pude oír. Teodoro caminó a mi lado por el pasillo, sin necesidad de llenar el silencio con alivio o triunfo. Afuera, el sol calentó mi rostro. Me detuve al pie de las escaleras del juzgado, dejando que el momento se asentara en mis huesos antes de regresar al auto. Regresé a casa y la encontré más silenciosa de lo que esperaba, como si el aire hubiera soltado un suspiro de alivio. Los papeles estaban firmados, el veredicto entregado, pero no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado para siempre. El desafío de Alejandra había sido desestimado, pero ella ya había dejado su marca. Esa noche Camila vino a casa. No esperaba nada ostentoso, solo una cena tranquila para cerrar el capítulo. Preparé el guisado favorito de Salvador, el que siempre insistía en comer cuando algo importante estaba en juego. Camila me ayudó a poner la mesa, sus manos lentas y cuidadosas, como si temiera hacer algo mal. «Sabes», dijo suavemente, mientras ponía el último tenedor, «todavía no entiendo por qué lo hizo. Pensé que tú y ella eran...». Dejó la frase en el aire sin necesidad de terminarla. No era una pregunta. Ambas sabíamos cómo habían sido las cosas con Alejandra. «No lo sé», dije. «Tal vez pensó que no pelearía por lo que es mío. O tal vez creía que tenía todo el tiempo del mundo para tomarlo». Camila guardó silencio un largo rato. Finalmente me miró su expresión firme. «Nunca pensé que serías tú la que se plantaría así, abuela. Siempre has sido tan callada». Me detuve sorprendida por la ternura en su voz. «A veces tienes que dejar ir las cosas hasta que no puedes más», dije. «Y cuando llega el momento, no te disculpas por defender lo tuyo». Comimos el silencio entre nosotras cómodo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso de la casa volvía a asentarse, como si hubiera estado conteniendo el aliento todos estos años. Había dejado que Alejandra disparara su tiro, pero ahora era mi turno de restaurar lo que se había olvidado. Para cuando terminamos la cena, Camila había acercado su silla un poco más a la mía, y no me molestó. No necesitábamos hablar de lo que había pasado para saber que algo había cambiado entre nosotras, algo más fuerte que la herencia que lo había causado todo. A la mañana siguiente, desperté temprano, atraída por la calma tranquila del patio. El sol apenas salía bañando el jardín con una luz suave. Se sentía como el primer día en mucho tiempo en que no estaba esperando que algo se rompiera.